¿Traen Biblia digital? ¿Física? Lo que tengan. Muy bien, vamos a sacarla. Estamos saliendo ya en vivo. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos haciendo nuestra transmisión en vivo, como habíamos comentado. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es Pascua. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las personas que están físicamente aquí ya en este lugar y las que van a estarse conectando a través de Facebook Live. Por la cantidad de información que traigo, no voy a darle el tiempo de esperar mucho tiempo porque en primer lugar va a ser un poquito menos tiempo el que voy a tener, va a ser hora y media aproximadamente. Y es bastante información con la que necesitamos avanzar. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Si gusta inclinar su rostro, para los amigos que nos están viendo a través de Facebook, le pido por favor que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Abba, en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Señor, estamos presentando delante de tu presencia este tiempo de enseñanza, de conocimiento, de revelación, Señor, de aquello que te agrada y lo que no te agrada, para que nosotros, Señor, podamos entender que si hay algo que a ti no te gusta, que si hay algo que a ti no te agrada, Señor, yo pueda arrepentirme, yo pueda pedir perdón, yo pueda buscar tu rostro y pueda ser perdonado y pueda ser limpiado y acercado a tu presencia. Padre, tú nos has mostrado, Señor, que a través del tiempo hay muchas cosas que se han infiltrado, Dios, que no son verdaderas, que no son correctas, que no son santas, y traemos un collage. Te pedimos, Señor, que hables a mi corazón. Quiero que le diga, habla a mi corazón, Señor. Habla a mi corazón, habla a mi entendimiento, que lo que hoy pueda escuchar, Señor, realmente provenga de ti. Padre, no me permitas que salga nada de mi boca, aquello que tú no hayas planeado, ni dispuesto, ni esté en tu corazón, y que solamente aquello que tú dispusiste, Señor, salga a través de los medios de comunicación como Facebook y a las personas que tenemos aquí físicamente el día de hoy. Gracias, Dios, bendecimos tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, la semana pasada empezamos un tema bien suave, ¿no? Lo que es la Pascua. ¿Por qué es un tema bien suave? Primero, porque estamos próximos a la celebración de la Pascua, ¿no? Pero yo sé que a través de los años, desde mi niñez, tal vez me enseñaron una manera, tal vez aprendí alguna forma, luego ya fui creciendo y fui adoptando diferentes cosas que se dan, pues no sé, por la costumbre, por la amistad, porque es la moda o porque es el tiempo que nos tocó vivir, pero no necesariamente es bueno, correcto o aceptable, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios acepta y qué es lo que no? La semana pasada estuvimos viendo información acerca de una parte importante de lo que hoy se conoce como la fiesta de Easter, la Pascua de los conejos, los huevitos, y vimos realmente cuál era el origen y de dónde venía todo a la luz de la Escritura. ¿Se acuerdan que vimos Semiramis, vimos a Nimrod, vimos a Tamuz, y que a través de la historia y de todas las culturas hacia donde se fue la información, se fue tergiversando y aparecían como dioses, incluso en la palabra de Dios, pero con otros nombres? Iban cambiando de edad, de cultura o de lugar, y entonces tomaban un nombre diferente, ¿verdad? Lo que hoy vamos a ver tiene mucho parecido con lo que vimos la semana pasada, pero vamos a hacer el análisis de algo que lo conocemos dentro de lo que es una de las religiones principales hoy que existen en la humanidad, que es la religión católica. Vamos a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque como mexicanos, como latinos, muchos nacimos en esa religión. Y tal vez yo traigo arrastrando algo que me enseñaron, en lo cual ahí crecí, ahí nací, así lo vi, ¿verdad? Así lo viví, pero no sé si realmente es bueno o no. Cuando algo no es bueno o no es de Dios, alguna afectación espiritual tiene en mi vida, ¿sí? Entonces, usted levanta su manita y diga, yo no quiero lo que no es de Dios. Yo no quiero lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque me estorba. Y entonces yo tengo que tomar la decisión. Ya está el conocimiento que tengo que hacer con esto. ¿Lo dejo en mi vida o lo quito? Pero si no me sirve, pues ¿para qué lo tengo? Yo así pienso, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a ir a hacer el análisis de lo que es la Pascua, pero desde la perspectiva en Cuaresma. Ay, ahora ya no quiero ver esto. Vamos a ver. Nos está dando poemas. Sí, ya lo desconecté. Vamos a ver.
reprendemos en el nombre de Cristo. Vamos a cerrar la presentación. Para los que nos están viendo, sirve que empiezan a conectarse. Ahí están conectándose ya. ¿Sí está? Sí, muy bien. A ver si ahora sí. Listo. Entonces, Cuaresma, ¿es aceptado por Dios, por Yahweh, sí o no? Vamos a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Primero tenemos que ir a hacer el análisis de lo que es a la luz de quien lo celebra y luego lo comparamos contra lo que Dios dice y vemos si es o no es, si aparece o no aparece en la Escritura, ¿ok? ¿Qué es la Cuaresma? El término Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación a la Pascua. ¿Qué es la Pascua dentro de la religión católica? Es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías. Entonces, la Cuaresma es una preparación, es un anticiparme a la llegada de este tiempo, que es algo que es la base de nuestra fe, vamos a decirlo así. Ahorita vamos a ir a eso, ¿sí? Entonces, es un anticiparme 40 días antes en un estado de preparación. El inicio de esta práctica cuaresmal no es de toda la vida. Inicia realmente en el siglo IV después de nuestro Señor Jesucristo, ahí como por el año 400 después de nuestro Señor Jesús, tratando, ojo con esto, de imitar los 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí parte la base de la Cuaresma, ¿sí? Dentro de lo que es la religión católica, el periodo previo a, ¿cómo lo puedo decir?, a lo que es la pasión, muerte y resurrección, tiene un protocolo o una liturgia religiosa. O sea, hay un antes de, y me va llevando de la mano hasta que llego a esto. Pues por eso empezamos desde la Cuaresma, ¿sí? ¿Qué es la Cuaresma? La preparación. ¿Con qué inicia la Cuaresma? Con una señal que me ponen en la frente. Si yo soy católico, normalmente hacemos eso. Quizás lo hice. De los que están aquí, ¿quién lo hizo? Si me quiere levantar su mano. Yo fui la persona a la que me pusieron. De los que nos están viendo ya a través de Facebook, si usted tiene preguntas, las puede ir haciendo. Con gusto vamos a ir viendo si las vamos respondiendo. Entonces, la Cuaresma inicia siempre con el miércoles de ceniza, en donde a mí me ponen, ¿verdad?, ¿de dónde viene esta ceniza? Queman de las palmas del Domingo de Ramos, ya que en la Iglesia Católica se acostumbraba a ir el Domingo de Ramos con tu palmita trenzada y todas esas palmitas estaban un año y al año siguiente las quemaban, hacían ceniza y es parte de lo que se usaba para ponerte la señal de la cruz en la frente. Pues la Cuaresma inicia siempre con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza en las iglesias cumple un rito de ungir a los fieles con una cruz en la frente que simboliza, ojo con esto, una purga de los pecados del año anterior. O sea, es una marca que me ponen para purgarme de los pecados. Bíblicamente esto no tiene base, ¿verdad? Para que yo me pueda limpiar o purgar de mis pecados, hay un mediador, que es Jesucristo, Yahshua, y solamente es a través de pedir perdón. Tengo que pedir perdón para ser limpiado, si no, no hay otra manera. Entonces, esto es como una salida fácil para que yo no tenga que ir delante de mi Dios y pedir perdón. Entonces, ojo con esto, es diferente purga a la limpieza espiritual. Recordemos que dice la palabra que Yahshua viene por una iglesia limpia y sin mancha, pero esa iglesia se tiene que limpiar, pero no es a través de este tipo de purga que se hace en el rito religioso de ponernos la cruz de ceniza, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, el número 40, ¿de dónde sale? ¿Por qué utilizan el número 40 en la Cuaresma? En la Biblia norteamericana significa cierre, bueno, en todas las versiones de la Biblia se utiliza la parte del número 40 o en numerología bíblica como cierre de ciclos, nuevos comienzos, y en la palabra sí tenemos muchos antecedentes de eso. Por ejemplo,
los 40 días, ven, voy a poner algunas bases bíblicas, pero no voy a ir a ellas. Después usted las puede leer si quiere, porque esta información la subimos en Facebook y las pantallas las subimos y ahí usted va a encontrar los versículos. Así como nuestra hermana que está ahí atrás, si quiere traerse su cuadernito para ir anotando, también es válido. ¿Okay? ¿Dónde aparecen los días del diluvio? En Génesis 7:12. 40 días, un cierre de un ciclo para la humanidad y el inicio de un nuevo ciclo. 40 días de ayuno de Moisés. ¿Dónde más? 40 años en el desierto, en donde Israel dura esta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Por su rebelión. Hasta que toda la generación rebelde murió, entonces salen del desierto. ¿Cuántos años estuvieron? 40 años. Entonces, cierre de ciclos. Y luego tenemos el más conocido, los 40 días de ayuno del Mesías, descritos en Mateo 4, 2 al 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La base de los 40, ¿sí es bíblico? Sí, sí es bíblico. Y en la Biblia aparece en diferentes circunstancias. Pero la cuaresma católica, los 40 días, ¿sí?, no son bíblicos. No aparece. Si usted busca en su Biblia, como veíamos en la imagen anterior, puede buscarla de cabo a rabo y no va a aparecer que tienes que estar 40 días antes de, preparándote y poniéndote una señal en la frente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el origen pagano de la Semana Santa católica y romana. Okay. Antes de esto vamos a ir un poquito a recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos lo que dijimos hace ratito, no? Vimos la enseñanza de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Aparece en Génesis y se le conocía como poderoso cazador. ¿Okay? Él, o de ahí, proviene Babilonia. Lo vimos en la enseñanza de la semana pasada. Para los que nos están viendo, si todo lo que vamos diciendo como que no hace mucho clic, vamos a postear la enseñanza de la semana pasada para que puedan tener toda la base de lo que estamos diciendo. ¿Okay? Vimos base bíblica, vimos imágenes, quién era Semiramis, quién era Nimrod, quién era Tamuz y los diferentes nombres como iban apareciendo en las diferentes culturas a través del tiempo. Vimos que Nimrod llegaba a ser conocido como Baal o el Señor también. Y los que lo siguen, realmente se genera una religión en donde serían llamados los adoradores de Baal. Ojo con esto, ¿sí? Entonces también ya sabemos que todo lo relacionado con Baal en las escrituras está ligado o está vinculado con sacrificios humanos, idolatría y lo que es la adoración de demonios. Entonces es un collage perverso, pero real. Y por eso yo tengo que tener cuidado de lo que celebro o no celebro, porque o celebro correcto o celebro incorrecto, ¿verdad? Y Dios solo recibe adoración correcta y celebración correcta. Muy bien, me voy a ir con una imagen que yo pienso que le va a hacer clic a usted. Este pececito de aquí, ¿lo ha visto? Ya me están abriendo los ojos, ¿verdad? Caray, ¿lo ha visto? ¿Qué representa para usted? Un pez, muy bien. ¿Dónde? Un pez mal hecho, pero es un pez, ¿no? Muy bien. En el cristianismo, ¿qué representa? ¿Mande? A Jesús. ¿Qué más? Es más, le voy a decir. Yo, por ejemplo, cuando compré este forro, ya tiene su tiempo, traía aquí colgado como un pececito. Entonces, en las librerías cristianas o católicas, la señal o la imagen del pez representa básicamente, ¿verdad?, a Jesucristo. Representa también el símbolo de la cristiandad, o sea, que somos cristianos, que seguimos a Cristo. Muchos lo traen pegados, el pececito en su carro, hacen stickers, hacen figuras, playeras, y también dicen que representa que es un pez porque somos pescadores de hombres, que Jesús dijo, yo los haré pescadores de hombres. Entonces tiene varios conceptos este pez. ¿Por qué razón estamos citando el pez? Porque durante la cuaresma, ¿verdad?, en la religión católica nos impiden comer carne y te dicen puedes comer peces, o sea, pescadito, atuncito, todo lo que está relacionado con peces tú lo puedes comer porque representa a Jesucristo, porque somos pescadores de hombres, ¿verdad?, y porque es un símbolo cristiano. A partir de este momento lo que voy a mostrarles es un poquito fuerte y de ahí nos vamos a ir viendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, el pececito que nosotros conocemos
como símbolo de los cristianos. Realmente está medio saturada esta pantalla, pero la quise traer así para que usted vea la gran cantidad. Usted lo puede googlear y lo puede ver en internet, ¿sí? ¿Qué es entonces la representación del pez? ¿Qué simboliza para mí? ¿Qué simboliza para los cristianos? ¿Y qué es en realidad? ¿Por qué estamos trayendo el pez? Porque durante la Cuaresma dijimos, no comen carne, solo pescadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es realmente el pez? Es adoración pagana al dios Dagón. ¿Usted conocía del dios Dagón? Ahorita lo vamos a ver en la escritura. ¿Okay? ¿Qué es o quién es el dios Dagón? Es un falso salvador de Babilonia, representado en formas y símbolos, maldecido por el Dios de la Biblia. ¿Ok? En esta forma, ojo aquí, Nimrod, otra vez lo vemos aparecer. Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Oanes o como Dagón, Dag o pez. Ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de una palabra que hoy conocemos, por ejemplo, en español, no es del español. El origen proviene a veces del latín, proviene de una mezcla, proviene de una combinación. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahorita más adelante usted va a ver lo tremendo del significado de las palabras. El dios Dagón proviene de una palabra que significa Dag, y de ahí dios pez. El culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos. Los sacerdotes de Babilonia llevaban coronas en forma de cabeza de pez, y ahorita le voy a empezar a hacer a usted ruido con esto. ¿Por qué? Estos son algunos símbolos paganos, no sé si están muy chiquitos, si los alcanza a ver, ¿verdad? En donde vemos aquí el pez, y lo que tienen acá arriba, que le conocen como mitra, es la boca del pez. ¿Okay? Entonces, los sacerdotes de Babilonia lo llevaban en la cabeza como forma de pez, en reconocimiento al dios Dagón, y llevaban una especie de mitra que traía el título en la mitra, guardián del puente. Ojo, guardián del puente. ¿De qué puente? Que era el equivalente en Roma a Pontífices Máximos o Sumo Pontífice. ¿Qué significa todo esto? Este título fue dado ¿a quién? Fue usado por César y luego por el emperador en los años finales en el Imperio Romano, y de ahí pasa al obispado romano y pasa al papado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Yo veo esto, de todo lo que era el pez, dejan la parte de la cabeza o la boca, que es la mitra, en donde yo voy a ver, ¿sí?, la parte del Papa con esto, y es exactamente lo mismo. Si yo me voy remontando, aquí veo al dios Dagón esculpido en piedra, los filisteos, veo aquí, y ojo, me voy a adelantar a una enseñanza, ya hice una enseñanza de esto, pero para los que no la han visto, está conectado dios Dagón, árbol de Navidad, todo está conectado, ¿sí? Y la parte de adoración falsa. Entonces, entra corrupción en la parte del conocimiento y desvirtúa lo real, lo original, lo santo, para tergiversarlo hacia lo que es corrupto y no sano o impuro, vaya, ¿no? Entonces, vamos viendo que estos símbolos cuentan por sí solos, ¿no?, la imagen de la historia del paganismo. Lo que observamos en el papado de la Iglesia Católica es una copia del antiguo dios Sol. O sea, antiguo dios Sol, Nimrod, el dios pez, Dagón, es el mismo dios, y seguimos con lo que vimos la semana pasada, el mismo dios apareciendo, pero ahora en la cultura romana. ¿Sí? Y el Papa lleva puesta, ¿verdad?, lo que decíamos, la mitra, y es un reconocimiento al dios pagano Dagón. Vamos a ir ahora sí a la escritura. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vamos viendo qué sí es y qué no es. ¿Dentro de qué? Dentro de la celebración católica. Muy bien. Vamos a ver la versión de Dagón en la Biblia. Vamos a ir, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 5, y aquí sí vamos a leer. 1 de Samuel, para que no se duerman, vamos a poner a leer a todos. 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver, tal vez usted ya conoce la historia, tal vez no, en donde vamos a ver aparecer al dios Dagón, ¿sí? Yo estoy
China, tal vez es un poquito diferente a la Reina Valera, pero en consistencia es lo mismo, ¿no? Dice así: después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Ebenezer hasta Asdod. Ojo con esto. ¿Cómo que los filisteos capturan el arca? Lo que vemos aquí en la imagen. ¿El arca del pacto? Sí. ¿Quién la perdió? Israel. Recordemos que el arca del pacto tenía, ¿se acuerda usted? Algunas cosas. ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿Se acordará? La vara de Aarón, que reverdecía, las tablas de la ley y el maná. Esto es lo que contenía. ¿Por qué? La ley, pues es la palabra que Dios había dado, la instrucción que Dios había dado en el monte de Sinaí a su pueblo, en tablas de piedra, no las originales, la segunda, porque las primeras las quebró Moisés. Cuando baja de la montaña estaban adorando al becerro, las avientas hasta allá se quiebran y Dios las vuelve a hacer por segunda ocasión. Esas eran las que estaban adentro del arca. Primero. Segundo, el maná. ¿Por qué el maná? Porque representaba el alimento permanente, perpetuo, que no muere. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el maná, se recuerda a usted, Dios le dijo: cuando tú salgas en la mañana vas a estar regando el maná. Los 40 años que estuvieron en el desierto, Israel no tuvo que trabajar por comida. Estaban en el desierto, que voy a sembrar, no hay ni agua, nada. Si ellos salían, cosechaban, lo levantaban y les dijo Dios: solo vas a levantar la porción de lo que te toca para ti. Si son 3 porciones en tu casa, no levantes más. Y hubo alguno que dijo: no, pero pues para no salir mañana, levanto de una vez hoy. Se podría, se les salían gusanos. Sí, de lunes, bueno, del primer día de la semana al sexto día. Y el sexto tenían que levantar doble porción para no trabajar el Shabbat. Y no se pudría. Y el maná que estaba dentro del arca nunca se pudrió, y estaba de forma permanente. Entonces, dentro de la presencia, la palabra no se pudre, no le pasa nada dentro de la presencia de Dios. Fuera de la presencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el arca del pacto, Israel la pierde. ¿Cómo la pierde? Por desobediencia. Estaban de rebeldes delante de Dios. Dios los entrega en una batalla y se llevan el arca. Entonces, ¿quién la captura? Los filisteos. Y dice así, después 5:1: después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Ebenezer hasta Asdod. Allí los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo ¿de quién? De Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Aquí está un símbolo de algo que representa una adoración a un Dios, dijeron los filisteos, la adoración a Yahweh, y aquí está nuestro Dios, en el mismo templo, los pusieron juntitos. Allí los filisteos, dice el versículo 2, tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. 3. Cuando se levantaron los asdoditas al siguiente día, encontraron a Dagón con la cara postrada en el suelo ante el arca de Dios. Entonces tomaron a Dagón, instalándolo en su sitio otra vez. O sea, ponen el arca junto a su Dios y al otro día estaba tumbado. ¿Sí? Lo levantan, lo acomodan a su Dios, no se puede levantar solito, ¿verdad? Pero una imagen de piedra, la acomodan, ¿verdad? Y ahí está. Y dice entonces, pero cuando se levantaron al día siguiente, muy temprano, he aquí que Dagón estaba de nuevo con la cara postrada en el suelo ante el arca de Yahweh, y Dagón tenía la cabeza y sus 2 manos cortadas sobre el umbral. Solamente el tronco se le había quedado a Dagón. Tumbado, nada quedó, el puro tronco, la pura cola, ¿sí? Dice, por lo cual hasta ahora ninguno de los sacerdotes de Dagón que entran pisan el umbral de Dagón. O sea, les dio miedo. Su Dios contra el otro Dios, ¿quién prevaleció? El Dios de Israel, el Dios del arca del pacto. Y como era un simple bulto de piedra, cayó. Lo levantaron, cayó, se truncó la cabeza, se le truncaron, o sea, nada más quedó el puro tronco, ¿sí? Yo traigo hasta el versículo 7:4, le voy a decir por qué. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Dice el 6: pero la mano de Yahweh se hizo más severa contra los asdoditas. O sea, primero se levantó contra su Dios y luego contra los asdoditas. Dice, y se devastó hiriéndolos con hemorroides a Asdod y a sus territorios. O sea, fíjese usted, los filisteos le ganan una batalla a Israel y agarran un botín, que es el arca del pacto, y se la llevan con ellos. Y lo primero que hace la presencia de Dios, tumba los ídolos.
Y lo segundo que hace, trae consecuencias físicas en los que tenían el arca de Dios. Dice que le salen hemorroides, el 7. Al ver los asdoditas lo que así les sucedió, dijeron: no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha hecho severa contra nosotros y contra nuestro Dios. Entonces enviaron a reunir ante ellos a todos los señores de los filisteos para consultarles: ¿qué haremos con el arca de Yahweh, el Dios de Israel? Y ellos respondieron: que el arca de Yahweh, el Dios de Israel, sea devuelta hasta acá. Y el arca de Yahweh, el Dios de Israel, fue devuelta. O sea, no me puedo quedar. Y ojo, era de oro, tenía cobertura de oro. Así está muy padre, es un símbolo especial religioso, ¿verdad? Es de oro, vale mucho, pero no me puedo quedar con eso. El 9. Y después de que la devolvieron, aconteció que la mano de Yahweh provocó en la ciudad una aflicción muy grande e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que fueron cubiertos por hemorroides. Todos, imagínense usted. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y los ecronitas dieron voces diciendo: han traído hasta nosotros el arca del Dios de Israel para que nos dé muerte a nosotros y a nuestro. O sea, ya no se quedó ahí el arca, ya me la mandaron, allá se llenaron de hemorroides, tumbaron a su Dios y ahora me la mandan. Se volvió la papa caliente el arca del pacto. Yo no la quiero, me va a traer desgracia, va a traer muerte, ya la trajeron para que me mate. Qué tremendo, ¿no? Entonces enviaron a reunir a todos los señores de los filisteos, el 11, para decirles: envíen el arca de Dios de Israel, que sea devuelta a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Yahweh se había hecho más severa allí. O sea, empezó a tener terror la gente por poseer un artículo que no le pertenecía, que no le correspondía. Gano una batalla, me traigo el botín y me traigo la muerte conmigo. ¿Por qué? Porque si no eres pueblo de Dios, tener un artículo sagrado de la presencia de Dios que le pertenece al uso exclusivo del pueblo de Dios, te trae muerte a ti en lugar de beneficio. O sea que los que pueden usar la presencia de Dios es solamente el pueblo de Dios. No usar la presencia, portar la presencia, tener la presencia, cuidar la presencia de Dios le corresponde al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, me quedé en el 11, ¿verdad? El pánico de muerte. El 12. Y los hombres que no murieron fueron lastimados por sus hemorroides, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Y si yo me sigo leyendo, dice que entonces planearon: ¿saben qué? Vamos a devolver el arca, no nos vamos a quedar con ella. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos? Y dice la historia durante el resto del capítulo 6, que ellos empiezan a ponerse de acuerdo. Y uno de ellos, a quien ellos, dentro de sus mismos señores y sacerdotes, se consultan y dicen: ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para devolver correctamente el arca? Pues vamos a hacer hemorroides de oro. Entonces ellos empezaron a hacer la figura de sus hemorroides en bolitas de oro, como ofrenda al momento de devolver el arca. O sea, que yo me pongo a pensar, imagínese usted que ganas una batalla y, contrario a que tengas el beneficio, te trae muerte, te trae dolor, te trae penuria, porque te trae hemorroides. Y para que se corten esas hemorroides, tienes que hacer la figura del hemorroide en oro. O sea, te iba a costar dinero para devolverla, a ver si así se te quitaba. Y eso es lo que hacen. Se la llevan a otra ciudad y entonces sale una plaga de ratas. Y entonces, cuando devuelven todo, al final de cuentas, lo que hacen es hacer ratones de oro y hemorroides de oro. Y ponen una yunta, ¿cómo se llama? Una carreta, trepan el arca del pacto, una canasta con los ratones de oro y los hemorroides. Y ellos no llevan el arca del pacto, la mandan. Y dicen, le voy a invitar a que usted en su casa lea el capítulo 6 de Primera de Samuel. Y dicen, si la ¿cómo se llama? La carreta arranca para acá, solita, hacia donde debe de ir para que llegue hasta Israel, es que Dios nos mandó esta plaga. Pero si arranca para acá, es que fue coincidencia. Y el arca arranca
rumbo a donde debería ir. Entonces ellos entendían, es de Dios este mal que nos ha acontecido por tener algo que no nos pertenece. A donde lo quiero llevar es a lo siguiente: mandan de regreso el arca del pacto, y en el capítulo 7 empieza a narrar, déjenme ver en dónde está, 7:1 dice así: entonces vinieron hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yahweh y la trasladaron de la casa de Abinadab, la cual está en la colina, y él consagró a Eleazar su hijo para que custodiara el arca de Yahweh. Y sucedió, ¿por qué es esto? Más atrás nosotros logramos ver en la historia. Estaban los filisteos, mandan de regreso el arca, ¿sí? De regreso, pero el arca se queda en una ciudad por 20 años, atorada. Y Israel tiene un problema espiritual por el cual no recupera el arca durante 20 años. Entonces dice el 7:2: y sucedió que desde el día que el arca quedó en Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, como 20 años, y toda la casa de Israel añoraba a Yahweh. Ojo con esto, a veces yo cometo pecado de desobediencia y de rebelión a Dios, y ¿qué genera? La presencia de Dios se va de mi vida. Pero hasta que tú no te enderezas, y voy al versículo que necesito llegar para que usted me entienda por qué estamos hablando de esto. Mis enemigos pueden ganarme batallas porque yo estoy mal con Dios. Si como pueblo de Dios me salgo de los caminos divinos, ellos me pueden vencer. Cuando yo enderezo mis caminos, ellos no pueden vencerme. Entonces la presencia de Dios, el arca del pacto, estuvo fuera de ahí, con el pueblo de Dios, 20 años, hasta que la traen. Y la traen, ¿por qué? Dice el 7:3, el 7:2: porque Israel añoraba a Yahweh, añoraba la presencia de su Dios. Y hay gente que a veces está así, añoran, pero no se limpian, añoran y siguen con la idolatría, añoran la presencia de Dios, pero siguen con paganismo. ¿Por qué? Vea lo que está en el 3, y es el versículo al que yo quería llegar. Primera de Samuel 7:3 dice así: entonces Samuel, ¿quién era Samuel? El profeta, ¿no? Samuel dijo a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven a Yahweh con todo su corazón, quitan de entre ustedes los dioses extranjeros. ¿Y a quién? ¿A quién? Astarot. ¿Se acuerda que la vimos la semana pasada? Entonces dice el profeta, diga conmigo, el profeta es la voz. El profeta es la voz. Entonces, ¿es la voz de quién? De Dios. El profeta le dice al pueblo: a ver, tú añoras el arca que aquellos te agarraron, ¿no? 20 años estuvo fuera de tu presencia, Israel. Ahora añoras a Dios, pero sigues contaminado y sigues sucio y no te has limpiado. Entonces el profeta, que es la voz de Dios en la tierra, dice: ¿añoras a tu Dios? Sí. Y dice Samuel: si ustedes se vuelven a Yahweh con todo su corazón, quitan de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, afirman en su corazón, se afirman su corazón a Yahweh y solo a Él le rindes culto, Él los librará de la mano de los filisteos. Ante esto, los hijos de Israel quitaron, ¿a quién dice ahí? En el 4, a Baal y a Astarot. Quitaron a Baal y a Astarot, la figura de Semiramis y de Tamuz. Y lo vemos en donde, en Samuel. Dice: ustedes perdieron la presencia de Dios. La presencia es tipificada por el arca. Les ganaron una batalla y se llevaron la presencia. Y ahora no tienen la presencia de tu Dios contigo, le dice el profeta a Israel. Perdiste la batalla por idólatra. Perdiste la batalla porque estás contaminado. Y dejaste de tener la presencia 20 años. Y ahora añoras a tu Dios. Entonces, vuélvete en tu corazón, límpiate, corta la idolatría, quita los ídolos, saca todo lo que debes de sacar, y entonces Dios regresará a ti. Y dice: ante esto Israel quitó a Baal y a Astarot y rindieron culto a Yahweh solamente. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Y por eso la gente que me conoce enseñando me dice: ¿por qué es como blanco o negro? O día o noche, no hay como que término medio. Porque para Dios no hay término medio. Para Dios, ¿eres idólatra o eres de Él?
Y el primer mandamiento de Dios en la palabra, en Éxodo 20, dice, es un Dios celoso, solo a Él lo debes adorar, y conocemos el versículo, pero a veces yo tengo Baales en mi vida, y tengo Astaroth en mi vida, y no limpio, y no quito de mi corazón. Y a veces, ojo con lo que voy a decir, a veces son Baales y Astaroth que vienen por una liturgia en la cual me encaminaron de niño, por herencia y maldición generacional. De niño me llegaban a la iglesia y me postraban ante ídolos y nunca corté. Sí, pero ahora soy cristiano. Sí, pero nunca cortaste. Y a Dios, para Dios lo que cuenta es que tú le digas, me arrepiento de haber adorado a ídolos paganos, y volverte con todo tu corazón y solo a Él adorarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que para los hijos de Dios es poder, en manos equivocadas representa muerte. El arca del pacto que tenían los filisteos, para ellos fue muerte, enfermedad, ruina. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Ojo con lo que voy a decir. Cuando la presencia de Dios no está contigo y está equivocadamente en un lugar, para ellos es muerte, lo que para ti es vida y poder. Entonces, ¿quién es responsable de jalar la presencia de Dios a nosotros como pueblo de Dios? ¿Y cómo lo puedes hacer? Solamente cuando te limpias. Entonces, Dagón quedó solamente la parte del tronco, y aquí lo tenemos. Y esta representación de Dagón es esta representación de aquí. Entonces, cuando yo digo, es que soy cristiano y representa a Cristo, mentira del diablo. Es que es un símbolo de es mentira del diablo, es representación del Dios Dagón. Y si usted ha tenido ese símbolo ya en Cristo, también es idólatra. O sea, qué fuerte. Y tengo que limpiarme delante de mi Dios, ¿sí? Entonces vamos a saludar por ahí a los amigos que tenemos en Facebook. Gracias por estar viendo la transmisión. Continuamos. Muy bien. Vamos a ir por favor a Deuteronomio 4, 16 al 18, Deuteronomio. Deuteronomio 4, 16 al 18. Si alguien lo tiene y gusta leerlo, me ayuda por favor, fuerte, claro. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el aire, figura de alguno de los reptiles que se arrastran sobre la tierra, o figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Gracias. ¿Menciono la parte de figuras de peces? Sí. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio? No te hagas imagen alguna, ni de esfinge de hombres, de nada. Dice de Éxodo, ni de lo que vuela en los cielos, ni de cosas angélicas, ni de ángeles, ni de Dios mismo, ni de varón, ni de... No te hagas imagen, ni de nada que vuela, no te hagas imagen, ni de figura de peces, de nada te hagas imagen. ¿Por qué? Porque eso corrompe el corazón del ser humano. Te desvía de la presencia de Dios, saca la presencia de Dios. Si está contigo la presencia, la saca y la sustituye como un Dios en tu corazón. Nuestro altar, ¿se acuerda que en el templo de Dios estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo? Dentro de nosotros nuestro corazón representa el lugar santísimo, lo que en nuestro corazón está. Como Dios, eso es lo que para Dios cuenta. Entonces, si en tu corazón está tu esposa, tu esposo, tus hijos, el dinero, tu trabajo, X, Y, Z, aquí, Netflix, el internet, o sea, cualquier cosa puede ser Dios. Entonces yo tengo que quitar todo Dios pagano, todo Dios extranjero y poner al Dios verdadero. Pero no nada más es, bueno, ya lo entendí, a partir de hoy ya no hago, tengo que hacer una confesión. Esa es la parte importante. Tengo que confesar, Señor, me arrepiento, te he ofendido, he adorado a este Dios y a este, y a este, y a este, y a este. Me llevaron de niño y me pusieron la crucecita y comí pescado, o sea, yo tengo que renunciar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces vamos viendo, ya vimos la parte de la cruz, los 40 días,
Nada de eso es divino, ¿verdad? Ni de Dios. Vimos la parte de los peces, qué significa o qué simboliza. Nos vamos ahora a lo que ya es entrar ahora sí en el grueso del estudio, que es la Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué es la Semana Santa? Es la conmemoración de la muerte y resurrección del Mesías. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Muerte y resurrección. ¿Por qué conmemoramos? ¿Alguna idea? ¿Por qué conmemoramos? ¿Por qué cree usted que conmemoramos? Porque fue cuando fuimos salvos. Porque es base de la salvación, fue cuando fuimos salvos. Es cuando se establece el nuevo pacto de la alianza, dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué más? Pues algunos dicen, pues hasta ahí entiendo y hasta ahí me quedé. ¿Realmente hay mucho más en la Semana Santa? Sí, no, vamos para allá. Entonces, conmemoramos la muerte y resurrección del Mesías, primero porque fue una instrucción que nos dio el Mesías, que hiciéramos eso, que hiciéramos la Santa Cena conmemorando. Dice, cuando hagas esto, haces remembranza, recuerdas mi muerte, viene a ti. Pero también, lo vamos a ver la próxima semana, cuando ya entremos en el tema de las fiestas, hay un poder sobrenatural escondido cuando yo guardo y recuerdo, cuando conmemoro la muerte y la resurrección del Mesías. Sí y solo sí lo hago de la manera correcta. Si no, solamente es algo que me llena de contaminación espiritual, me aleja de la presencia de Dios. Entonces, o hago lo correcto o hago lo incorrecto. O celebro y es algo que agrada a Dios, o de plano me tuerce más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Semana Santa? Porque conmemoramos la muerte y resurrección del Mesías. ¿Cuándo muere el Mesías y cuándo resucita? Dentro de lo que es conocido como la Semana Santa, se dice que Él muere el viernes y resucita el domingo. ¿Sí o no? Eso es lo que conocemos por Semana Santa. Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿Sí o no? ¿O ando fuera? ¿Verdad que sí? Eso es lo que se conoce. Y es más, en nuestros calendarios así aparece. Ya hoy sabemos que nos dan por ahí una semanita de vacaciones y demás, pero realmente la Semana Santa, los días fuertes o los días santos como se le conoce, Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Ramos, que es el Domingo de la Resurrección. ¿Ok? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué de viernes a domingo? ¿Por qué será que de viernes a domingo? ¿Por qué cree usted? Vamos a ver Mateo 16 del 1 al 4, por favor. Mateo 16. ¿Se está durmiendo o está bueno? ¿Mande? Mateo 16 del 1 al 4. Dice así. Y se acercaron los fariseos, ojo con lo que voy a leer, me voy a ir un poquito atrás, ya ven que siempre de repente agarro un versículo y digo, a ver, espérame, para entender el contexto. Viene nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, y viene desde el versículo 29, capítulo 15, realizando sanidades, milagros. Luego en el 32 vemos un milagrazo, pero así tremendo, que es la multiplicación, la alimentación de 4,000 personas. Tenían unos pececillos y unos panes, y nuestro Señor se enternece y dice, pues no puedo mandarlos con hambre. Señor, pero no tenemos. Tú dales. ¿Pero de dónde? De ahí. Y empiezan a sacar, y a sacar, y a sacar, y alimentan 4. O sea, ¿cuánto se necesita para alimentar 10 personas? ¿Cuántos kilos de carne, de pescado? Muchos. ¿100? 1,000. Eran, bueno, depende, no, en caldo y la neta vas a ver, sí, ¿verdad? Depende del alimento. Pero pues estaban ahí escuchando al Mesías, o sea, era pescadito asado, por lo menos era uno por cabeza, y eran 4,000 personas. Uno de los milagros más impresionantes, no porque los demás no sean así, ¿verdad? Sino, era un milagrazo tremendo lo que acababa de acontecer, para que usted más o menos entendamos en qué punto de la historia estamos. Y luego dice el capítulo 16, y se acercaron los fariseos y saduceos a Jesús, a Yahshua, y para probarlo, le exigieron, ojo, llego, te quiero probar y te exijo.
que les mostrara una señal del cielo. Danos una señal. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí, dame una señal. Y nuestro Mesías le dice, pero él respondiéndoles en el versículo 2, capítulo 16 de Mateo, dice: al caer la tarde, ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. O sea, les empieza a hablar como en parábola. Y por la mañana dicen, hoy tendremos una tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Hipócritas, les dice, saben analizar el aspecto del cielo, pero no saben discernir los signos de este tiempo. ¿Por qué los llama así el Mesías? O sea, me estás pidiendo que te dé una señal si soy el Hijo de Dios. Acabo de alimentar a 4,000. Acabo de hacer sanidades. ¿Y me pides que te dé una señal si soy o no soy? O sea, y me exiges, demuéstrame que soy el Hijo de Dios, le está diciendo. ¿Qué hipócritas son? O sea, si tú sabes mirar el tiempo, ojo con esto, tú sabes ver el tiempo. Hay un versículo donde dice, mi pueblo no discierne los tiempos, no conoce los tiempos y las estaciones. Y le voy a ir empezando a sembrar ya algo que vamos a ver la próxima semana. Pues si tú no disciernes el tiempo y la estación en la que estás ciego. Y les está diciendo, ustedes saben el tiempo en el que están, conocen el tiempo en el que están y me estás pidiendo una señal. Me voy a ir un poco más atrás, eso es algo que estoy preparando en la enseñanza. El libro de Daniel, el profeta Daniel, le da una profecía que se conoce como las 70 semanas. Esas 70 semanas decían exactamente cuándo iniciaba el tiempo de la restauración, el regreso de Israel a Jerusalén, el tiempo de la restauración del templo y la fecha en la que el Mesías iba a aparecer. Entonces, ¿tú no conoces el tiempo? Claro que sabes cuándo iba a aparecer el Mesías. Y me preguntas si soy el Mesías, te estoy dando todas las señales. Y me exiges una nueva señal. No te voy a dar nada, le dice el Mesías. Nada les voy a dar. Dice, esta generación, ojo con lo que dice el versículo 4, dice, esta generación mala, en algunas versiones dice perversa, esta generación mala y adúltera, exige señal, pero no les será dada señal, sino ¿cuál señal? La del profeta Jonás. Y dejándolos, se marchó. Entonces yo no les voy a dar nada, solo te voy a dar la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Vamos a Jonás, ¿les parece? Porque igual estamos hablando, pero no sabemos de qué se está tratando. ¿En dónde estaba Jonás? ¿Su Biblia trae Jonás? Porque a mí ya... Ándale, perfecto. Se me pierde Jonás. En Joel, vamos. Y luego aparte luego 3 capítulos, ahí está. 4. Perfecto. Entonces Jonás 1:17. Vamos para allá. Jonás 1:17. Y para entender un poquito el contexto, Jonás es un profeta al que Dios le da una comisión. Ve y le anuncias a Nínive, le dices que se arrepientan, porque si no los voy a exterminar por pecadores. Y Jonás, no, gracias. Y se va en sentido contrario. Y se monta un barco. Y Dios suelta una tempestad. Y los del barco dicen, no, aquí hay uno que está en contra de Dios, nos vamos a morir todos. Y Jonás dice, yo soy. Y todos lo avientan al mar. Y lo siento, mi chavo, si no todos nos morimos. Y lo avientan al mar, se calma la tempestad y viene una ballena y se lo traga. Y desde adentro de las entrañas del pez, Jonás empieza a clamar a Dios. Pero vamos a ir al 17, dice Jonás 1:17. Pero Yahweh dispuso un enorme pez que se tragó a Jonás. Y Jonás permaneció en las entrañas del pez durante ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Entonces, le están pidiendo, estamos en la Semana Santa. En la Semana Santa le piden una señal al Mesías. El Mesías dice, no les voy a dar ninguna señal más que la del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches. Diga conmigo, 3 días y 3 noches. ¿Por qué es importante? Esa es la señal de que el Mesías es el Mesías. ¿Cómo así? Me voy a ir a Jonás 2:2, por favor. Sí, Jonás 2:2 dice así: a Yahweh clamé en mi aflicción, y él me respondió desde las entrañas
del Seol, sepulcro, la muerte, ¿sí? Imploré y tú me escuchaste mi clamor. En el 3 dice, me lanzaste al abismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Jonás, cuando es captado por el pez, Jonás dice, yo ya me morí, pues ya ¿quién me va a venir a salvar aquí? Ya estoy a punto de decir adiós, ¿no? Estoy clamando y desde adentro del pez, en un estado de muerte, él empieza a clamar. Él estuvo realmente en las fauces o en el Seol 3 días y 3 noches. Y el Mesías dice, le están pidiendo una señal para determinar si es el Hijo o no es el Hijo de Dios. Dice, no le va a dar nada, solo la del profeta Jonás. Y la señal del profeta son haber estado en el Seol 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? Les estaba anticipando el tiempo que él iba a estar dentro de las fauces de la muerte, dentro de la tierra, en el Seol. ¿Quieres saber si soy el Hijo de Dios? Voy a estar enterrado 3 días y 3 noches. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Quieres saber si soy el Hijo de Dios, si soy el Mesías? Voy a estar adentro de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal del profeta Jonás. Entonces, la Semana Santa realmente para mí es la base, como decíamos, de la fe cristiana, ¿sí? Y radica en creer en que Yeshua murió y resucitó al tercer día. Es Romanos 10, 9 y 10, que dice que nosotros tenemos que declarar cuando llegamos a Cristo la oración de fe. ¿Cuál es? Que yo tengo que reconocer al Mesías como mi Salvador, el que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. ¿Sí? Por eso me voy a regresar tantito. Entonces, ¿por qué 3 días? Porque es la señal que el Mesías dio. ¿Por qué 3 días? Porque ese era el tiempo en que iba a estar dentro de la tierra. ¿Ok? 3 días y 3 noches. Muy bien. ¿Es nuestra base cristiana? ¿Sí o no? Sí, es la base de la fe cristiana. Entonces, vamos a ir a Mateo 27, 38 al 53, por favor. Porque aquí vamos a ver algo bien interesante. Ya vimos que él anuncia su muerte, Jesús, y dice, la señal de que soy el Hijo de Dios es la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Y dice Mateo 27, 38. ¿Y por qué estamos haciendo este análisis? Porque en la religión católica y en la religión cristiana también te dicen, Jesús muere el Viernes Santo y resucita el Domingo de Ramos. No nada más en el catolicismo. Ojo con eso. Entonces, Mateo 27, 38 al 53. Ya sé que estamos leyendo muchos versículos, pero es necesario para entender todo el contexto. Dice así, Mateo 27. ¿Qué horas tenemos? Para ir viendo. Sí. 7. Muy bien. Entonces, Mateo 27, 38 dice así: y crucificaron junto con él, pues estamos en el momento de la crucifixión de nuestro Señor, y crucificaron junto a él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Me voy a ir rapidito. Y los que pasaban lo insultaban y meneando la cabeza le decían, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, si eres el Hijo de Dios, líbrate a ti mismo y baja de la cruz. O sea, tú dijiste, le decían a Jesús en la cruz, que derribabas el templo en 3 días y en 3 días lo reconstruías. Él estaba hablando de sí mismo, su templo, él como templo de Dios, Yeshua, él iba a ser derribado, por decirlo así, 3 días. ¿Cuándo? Al morir. ¿Ok? Pero lo estaban usando a manera de burla. Tú bájate de ahí, no mueras, y esto y el otro, ¿no? Y decía, ¿tú que decías que reedificabas? Y dice el 41, también de igual modo se mofaban los principales sacerdotes junto con los escribas, los ancianos y los fariseos. 42, diciendo, salvo a otros, no podrá salvarse a sí mismo, si es el rey de Israel, que vaya ahora. Y empieza entonces toda la situación de contienda. En el versículo 46, él empieza a clamar y dice, él, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí pensaban que estaba llamando al profeta Elías, ¿sí?
Y entonces vemos la parte del momento de morir de nuestro Señor. Me voy a ir hasta la parte donde necesito. El 50, versículo 50. Dice así 27:50. Entonces Jesús, clamando de nuevo en voz alta, expiró. 51. Y al instante, ¿qué pasó? ¿Qué dice que pasó? El velo del templo se rasgó. El templo, ¿sí?, era una representación de cómo Dios estructura el reino en la tierra. ¿No te digo? No, pero bueno, vamos a poner. Tenemos un cuadro que es el templo. Estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Dios instruyó a su pueblo cómo armar este velo, y era un velo que no se pasaba, o sea, no podías pasar, no era como una cortinita, ¿vale? Era un velo grueso, trenzado, en el cual no entraba nadie más que solo el sumo sacerdote una vez cada año. Ojo, el sumo sacerdote agarraba ofrenda, la sangre la destilaban y esa sangre la rociaban encima del velo, y entonces entraba el sumo sacerdote. Y entraban con un lazo amarrado en la cintura, con un cascabel. ¿Por qué? Porque él entraba, y si él no estaba en santidad, limpio completamente, caía muerto. Y entonces con el lazo lo jala. Así de terriblemente santo, vamos a decirlo, era entrar al lugar santísimo. Y tenía que entrar el sumo sacerdote. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote era algo serio, muy serio. Pero dice que en el momento que Yeshua muere, ojo, me regreso al 51, al instante, o sea, cuando él expira, al instante el velo del templo se rasgó en dos. ¿Mandé? Sí, pero es permanente, se va a caer. Gracias. Entonces, el velo del templo se rasgó, dando cabida, dice, el velo que nos separaba, dice el apóstol Pablo, ya no existe. En la muerte del Mesías, el velo se rompe y tengo acceso a la presencia de Dios libre, sin tener que ir con sacrificios animales, porque ya había un cordero que había sido ofrecido. Pues varias cosas pasaron en la muerte de nuestro Señor. Dice, el velo se rompe, dice, al instante del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, o sea, solito, y la tierra tembló. De hecho, hubo un terremoto. Se empieza a mover todo, empieza a haber un terremoto, las rocas se partieron. Ojo, el 52, y es a donde quiero llegar. Se abren las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto, ¿qué pasó? Resucitaron. Muertos enterrados, resucitaron. Entonces, vemos la entrega del Mesías. El Mesías está en la cruz, el Mesías está a punto de cumplir la comisión por la que fue enviado a la tierra. Muere, el velo se rasga, la tierra se sacude, o sea, a lo que voy es el poder que emanó la tierra al morir el Hijo de Dios, simbró con un terremoto. En Jerusalén hubo un terremoto, la tierra se mueve, las tumbas se abren y los muertos resucitan. ¿Salió poder de la tierra o entró poder a la tierra? Le pregunto yo. ¿Salió poder o entró poder? Cuando el Mesías, ojo con esto, cuando el Mesías está colgado en la cruz, expira su espíritu, dice, entregó su espíritu, en el templo se abre el canal de comunicación, porque él ya no iba a estar en la tierra. El Hijo de Dios, el unigénito de la creación, el primogénito, fallece y él se va a otro lugar. Dice Pablo, él se llevó cautiva la cautividad. Al momento en que él desciende y entra a la tierra, el poder que estaba sobre la tierra entra a la tierra y dio vida a los que estaban muertos. ¿Qué nivel de poder hubo entonces en ese momento? Hay poder emanando de adentro de la tierra, saliendo de adentro de la tierra, que trajo a la vida. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído la situación de que entierran a unos que murieron y los entierran
entierran a los huesos del profeta, creo que fue Elías o Eliseo, uno de los dos, y resucitaron con los huesos del profeta. Había poder todavía en el profeta a pesar de que estaba muerto. Entonces, cuando el Mesías desciende a la tierra, el poder empieza a salir, resucitan los huesos. ¡Qué tremendo! Y cuando Él se va, vamos a ir hasta el 53, leímos, ¿verdad? Hasta el 53. Me voy a ir, por favor, a una versión parecida del suceso de la muerte de nuestro Señor, que está en Juan, si me quiere seguir, Juan 19. ¿Por qué es importante eso? Si es la base de mi fe cristiana, yo tengo que saber defender mi fe, ¿cierto o no? Juan 19, y ahorita le voy a decir por qué, porque me va a dar un shock. Juan 19, 31 al 42, dice así: entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, estamos en el momento de la muerte. Si usted se va a los versículos anteriores, en el 28, empieza a hablar de la muerte. Después de esto, sabiendo Jesús que iba a ser consumado todo lo que la escritura tuviera cumplimiento, dijo: tengo sed. Le dan el hisopo con vinagre. En el 30 dice: habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí, consumado es. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. 31, que es al que voy. Entonces los judíos, por cuanto era el día de ¿qué? De la preparación, dijeron: que no pase la noche estos cuerpos en las cruces, porque al amanecer es el día de reposo. Okay. Me voy a regresar. ¿Por qué dicen que muere el viernes? Por estos versículos. El día de la preparación se le conocía como el día anterior al día de descanso, y el día de descanso era el Shabbat. Entonces, todos, o la gran mayoría, dicen que él muere el viernes a las 3 de la tarde y resucita el domingo, el primer día. ¿Okay? Estamos viendo la base del por qué decimos 3 días. Él dijo 3 días y 3 noches, o sea, completos, 3 días. Pero, si usted cuenta, ahorita lo voy a llevar. Entonces dice que muere el viernes. ¿Por qué? Por este versículo. Estaban, dice el 31, en el día de la preparación, o sea, estaban en el viernes, como a las 3 de la tarde, pasadita a las 3 de la tarde muere él. Dice, dijeron que no se queden estos cuerpos, porque al amanecer es día de reposo, o sea, va a ser Shabbat. Entonces se van a quedar colgados otro día y hasta el domingo los vamos a poder enterrar. Dijeron, pues no, hay que enterrarlos de una vez. Entonces tenemos ¿cuánto tiempo? De las 3 de la tarde, 3:30, a la puesta del sol, porque ellos en la puesta del sol ya tenían que estar en su casa y ya no se hacía nada. En la puesta del sol previa al Shabbat. Entonces ellos tenían aproximadamente 3 horas, máximo 4, dependiendo de la caída del sol, para poder enterrar a esos muertos, entre los que estaba nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, él muere, dicen, el viernes, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ok. Si me dice que no, yo me regreso. Y me voy hasta el 42. Dice, y debido a que aquel día, sí, estoy en el 31. Y debido a que aquel día, ojo con esto, aquel día era día de reposo, era muy solemne. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas a los que habían sido crucificados y que estos fueran bajados para verificar si estaban muertos. Entonces vinieron los soldados y le quebraron las piernas al primero, así mismo al otro, que habían sido crucificados junto con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Y uno de los soldados hirió el costado y salió en ese momento agua y sangre. Entonces vemos toda la historia, ¿sí? Hasta el 42. Déjenme ver. Está la parte del entierro de nuestro Señor y eso es lo que sigue. ¿Ok? Y lo entierran en una tumba nueva que no había sido utilizada. O sea, lo bajan de volada, empiezan a prepararlo y antes de la puesta del sol lo meten a la tumba. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Preguntas. Bueno. Ya me acordé. El versículo que quería ver. El versículo 20, Juan 21 es al que quería llegar. Juan 21 dice así: por la mañana, ¿de qué día? El
el primer día de la semana. Por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba como, cuando aún estaba oscuro. Quiero que deje eso en su mente, porque esto va a ser parte de la clave para entender qué día murió y qué día resucitó. ¿Sí? Dice que él muere en el día de la preparación y resucita el primer día de la semana. Pero ojo, ese día de descanso era muy solemne. El día que seguía era muy solemne. La Biblia, cuando nos da ese tipo de cosas, yo tengo que aprender a entender. ¿Por qué me va a servir todo esto? Curiosamente, bueno, yo me fui a buscar lo que es el calendario para la Semana Santa de este año, para ver cuándo murió y cuándo resucitó, ¿sí? Entonces, dentro de la Semana Santa católica y cristiana, porque la gente celebra de esta manera, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. En este año, 2023, está cayendo precisamente como fue el año cuando el Mesías murió. ¿Ok? Vamos para allá. Él muere el día de la preparación, o sea, el viernes, ¿cierto? Como a las 3 de la tarde. Y está enterrado a las 6 de la tarde. Y pasa todo el sábado completo en la tumba, ¿sí o no? O sea, la noche del viernes, el día del sábado y el domingo, en la madrugada, cuando aún estaba oscuro, resucita. ¿Usted ve 3 días ahí? Entonces, ¿cómo yo puedo probar que Él es el Mesías? Él dijo, la única señal que le voy a dar es la de Jonás. 3 días, 3 noches. Me dicen, ¿tú crees? Dice que los cristianos saben que hay poder en la tierra. Así es, muy bien. Entonces, del viernes al domingo, ¿dónde están los 3 días? No hay manera de poder contar 3 días. O la Biblia miente, o no murió en eso cuando dice, o cómo está el asunto de cuando murió él realmente. Y yo tengo que poder probar mi fe. Porque me dicen, ¿eres cristiano? Sí. ¿En qué crees? En Jesucristo, que murió por mí y resucitó al tercer día. Muéstrame tus 3 días. Y yo le digo, muéstrame sus 3 días aquí. No hay 3 días. No hay manera de sacar contablemente 3 días. No se puede. ¿Por qué? Porque él no murió el viernes. A ver, pero entonces tú me dijiste que murió el día de la preparación. Ojo, sí resucita el día primero de la semana, pero no muere el viernes. ¿Por qué entonces está todo el enredo y el acomodo de esta manera? Porque cada año acomodan la Semana Santa yendo a ir a buscar en un calendario que no es el greco-romano. Nosotros lo regimos por el calendario, así se conoce, calendario greco-romano. Es una fusión de 2 calendarios, de Grecia y de Roma. Y ese es el que nos rige a nosotros, basado en días solares. Y entonces, mi año dura 365 días, ¿verdad? En lo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Muy bien. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque si esta es la base de mi fe cristiana y yo no puedo demostrarlo, pues entonces estoy perdido. Como el chiste, perdido. Pues sí, ¿cómo le hago? Entonces, ¿alguien que me ayude? Bueno, entonces esa es la parte medular de la enseñanza de la próxima semana. Hoy vamos a ir a ver por qué razón pusieron el viernes, el sábado y el domingo. Y ojo para allá, porque hay paganismo envuelto en todo esto, ¿sí? Romanos 9:10, lo decíamos hace rato, Romanos 9:10 dice así: si crees en tu corazón que Dios lo resucitó, ¿a quién? A Yeshua. ¿Lo resucitó de dónde? De entre los muertos, será salvo. Ojo, mi salvación está pendiendo de un hilo si yo no puedo demostrar que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. O sea, yo tengo que poder contar 3 días en el sepulcro de él, ¿sí? No puedo demostrar ni siquiera mi salvación. Entonces tengo que saber contar las cuentas correctas. ¿Por qué? Porque él no murió el viernes y no resucitó un domingo. Ojo, diga conmigo, no murió el viernes y no resucitó el domingo. Ahorita vamos a ver. Si no murió el viernes y no resucitó el domingo, ¿cuándo murió? ¿Cuándo resucitó? ¿Ok? Yeshua fallece el 14 del mes de Nisan.
y resucita 3 días después durante la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, el 17 del mes primero, conocido como el mes de Nisan. Espérame, ya me confundiste, ¿no? O sea, me fuiste del viernes, sábado y domingo a algo que no entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque no se enseña, porque no se cree, porque no se difunde. Pero yo lo voy a llevar a la parte explicativa de lo que hoy es el conocido calendario de acuerdo a los meses bíblicos de Dios. En la Biblia, Dios no te dice enero, ni febrero, ni marzo, abril, mayo. Eso no existe en la Biblia. Dice mes primero, segundo, tercero, en el mes séptimo. En el mes primero de la Biblia te va empezando a dar varias señales. Y el mes primero, Dios se le conoce como el mes de Nisan. ¿Estamos en el mes primero ahorita? Sí, pero cada año cambia, porque el calendario de Dios no se rige en el sol, se rige en la luna. Son meses de 28 días. Entonces me voy anticipando a lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana yo le voy a enseñar completamente cómo se lee el calendario, ¿sí? En qué fecha cae, pero le estoy dando la respuesta de lo que dijimos. No murió el viernes ni resucitó el domingo. Muere el 14 y resucita el 17. ¿El 14 de qué? Pues del mes de Nisan. ¿Y en mi calendario qué fecha es? Pues no lo sé, cada año cambia. Por eso la Semana Santa cambia cada año. El calendario greco-romano busca en el calendario hebreo y trae la fecha más o menos parecida, pero la justa siempre que caiga viernes, sábado y domingo. Pero él no murió ni en viernes, sábado y domingo, ni en ninguna fecha ajustada. ¿Preguntas, Daniel? Es libre de hacer la pregunta que tengas. Sí, por eso el mes de Nisan. De Nisan, el mes de Nisan. Vamos a aprender a buscar el mes de Nisan. ¿Basado en qué? En las fases lunares. ¿Cómo que las fases? Ya me voy a volver un experto. Para que yo sepa cuándo es el mes de Nisan, yo tengo que ir a buscar el equinoccio de primavera, que es el equinoccio. Es el día, hay 2 equinoccios en el año. El equinoccio es el único día en donde la noche dura 12 horas y el día dura 12 horas. Ya ven que a veces los días son más largos y largos. Hay 2 días en el año, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. En la primavera yo tengo que ir a ver, si ustedes ahorita agarran su celular y googlean, pónganle si quieren, equinoccio de primavera 2023. ¿En qué fecha cae para este año? ¿En qué fecha cayó? 20 de... Ahí lo están googleando, ya. Me estoy adelantando, pero... 20 de marzo. 20 de marzo para este año. En otras fechas, 25 de marzo, 5 de abril. Entonces, depende, o sea, no depende de mí, depende de la tierra, depende de la luna, depende de eso. Entonces, cada año cambia. Entonces, cuando yo voy y busco el equinoccio, luego voy y busco la primera luna nueva. Cuando es la primera luna nueva, es el primero de Nisan, de cada año. ¿Por qué es importante? Porque si yo no sé leer eso, me voy a perder de toda la contabilidad de las fechas de la celebración. Y ojo, se lo voy a adelantar porque tengo que irme a algo que necesito terminar para cerrar esta enseñanza. Esto lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Yo le voy a enseñar cómo sí, cómo no, cómo se busca. Vamos a hacer ejercicios para que usted los pueda ver a cómo leer e interpretar. ¿Por qué? Porque él muere el 14 de Nisan cada año. La celebración de la Pascua real para Dios es este día. Muere el 14, y si usted me puede contar cuántos días hay entre el 14 y el 17, ¿me puede decir? ¿Cuántos? 3 días. Porque no murió un viernes ni resucitó el domingo. Él murió el 14 de Nisan en el Passover, o Pesaj, o Pascua de Dios, y resucita el día de la fiesta. Se lo voy a enseñar a detalle la próxima semana. En 3 días, se cuentas los números con 4. Es que 14, 15, 16, 17. Muere aquí, pero miren, aquí está, es que parece que pasan 4 días. Él muere en la parte de la luz del día 14, a las 3 de la tarde. Pero está este día, primer día, segundo día, y resucita en la oscuridad, cuando está oscuro del tercer día. El día 17. Nosotros contamos en ese calendario, nosotros nos muestran, contamos 14, 15, 16, 17. En el calendario que nos muestran, ¿ahí dónde está? Ya se me perdió. Ahí está.
Porque si él muere el viernes a mediodía, solo me queda la colita de la noche del viernes, solo el sábado, y resucita en la madrugada de acá. Hay un día y medio, si al caso 2, nunca encuentro 3. Mientras que cuando yo me voy a realmente cuando fallece y cuando resucita, sí puedo hacer la contabilidad de los días. ¿Hasta aquí vamos bien? Qué bueno, pues, ya se me estaba yo perdiendo su salvación. Ok, lo que está enseñando está más allá de las enseñanzas, porque lo que estás enseñando está más fuerte y que cada cristiano debe saber y estar preparado. Exactamente. Entonces, es base de mi fe cristiana. Tengo que saber defender mi postura ante otras personas. Muy bien. Pues, ojo, la iglesia cristiana, y aquí me voy a meter en problemas, yo lo sé, y a quien le gusta, pues bueno, y a quien no, anónimos. ¿Qué pasa con las primicias descritas en Éxodo 23, 19? Ese versículo dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová o a la casa de Yahweh tu Dios. Entonces, ojo, hemos comercializado la fiesta de las primicias, vendiéndole a la gente la idea de que lo que tiene que traer es su dinero a principio de año. Y en enero es que están pagando la factura, ya te llegó el aguinaldo, pues móchese, ¿no? Perdón que yo lo diga así, pero o sea, entonces, ¿qué es realmente la muerte y la resurrección? La muerte y la resurrección en la fiesta de las primicias nunca, jamás, ever, forever, nunca se trató de dinero. Es una fiesta solemne que trata de la primera resurrección incorruptible. ¿Cómo que incorruptible? Lucy, pero resucitó Lázaro. Lucy, pero cuando él murió, hubieron otros que resucitaron también. Él murió en la tumba y resucitó. No fue la misma resurrección. Vamos, por favor, a 1 Corintios 15, 20 a 26, por favor. ¿Cómo voy en tiempo? Ahí voy. 1 Corintios 8. 8 por 9. 8 por 9. Muy bien. 1 Corintios 15, 20. 8 Romanos, Corintios. ¿Alguien lo tiene? 15, 20 al 26. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser, ¿qué cosa? Las primicias de los que murieron. Cristo es las primicias. Porque tal como la muerte llegó por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como Adán, todos los hombres mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su orden. Dice así, el 23. El Cristo es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces será el fin cuando Él entregue el reino de Dios a su Padre, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo será reducido a nada, y es la muerte. Ojo para los que van a la muerte, ahí se van también mueren, ¿verdad? Entonces dice, Él es la primicia de la resurrección. Los segundos que resucitarán son aquellos que hayan muerto o dormido en Cristo. Me voy a ir al versículo 52, por favor. Dice: en un instante, como un abrir y cerrar de los ojos, cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay dos cosas. Habrá gente del pueblo de Dios que cuando el Mesías venga por su pueblo, en su venida, estarán vivos, ¿sí? Son los que quedarán al fin, o sea, estarán vivos, estarán de pie. Dice que algunos no van a conocer ni van a probar la muerte, pero va a haber un cambio automático. ¿Cuál es la diferencia de la muerte de Lázaro con la muerte de Yeshua? La resurrección de Lázaro, perdón, y la resurrección de Yeshua. ¿Cuál es la diferencia de la resurrección del Mesías en las primicias con todos los demás que resucitaron? Que el cuerpo del Mesías se volvió de un cuerpo natural, corruptible. O sea, ¿qué es un cuerpo corruptible? Es al que le puedo hacer daño. Te disparo y te mueres. Pero el cuerpo del Mesías no. El cuerpo del Mesías comió con los apóstoles, estuvo con ellos, pero podía traspasar. Aparecía y, o sea, es un cuerpo transformado. Es un cuerpo vivificado. Es un cuerpo regresado al estado de lo que perdió Adán.
de la perfección, pero es un cuerpo superior, vamos a decirlo así, no porque sea un ser superior, ni nueva era, no, nada de eso. Estamos hablando de que serán cuerpos que no voy a poder dañar, porque ya están vivificados a través de Cristo. Entonces, el primero que vive esa resurrección fue el Mesías. Cuando Él resucita, no volvió a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. Los que resucitaron con Cristo resucitaron por un tiempo, les dieron otro chance y volvieron a morir. La resurrección de los muertos de la que habla la palabra es una muerte en la cual no hay muerte otra vez. ¿Sí? Por lo menos en esos momentos no. Hasta que después de los 1000 años sea desatado Satanás y la muerte segunda y los que no, pero eso es otro boleto, no me voy a meter ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, las primicias de las que habla la palabra es Cristo. Los primeros frutos que yo tengo que traer, que los voy a tocar un poquito más la próxima semana, los primeros frutos no son dinero. Es lo primero, lo más agradable. O sea, lo vamos a ver más a detalle, pero las primicias tienen que ver con siembra, cosecha, fruto. Yo le voy a hablar de cosas y usted me dice si para usted eso representa dinero o si el concepto que viene a tu cabeza es dinero. Primicias, fiesta solemne, resurrección, primera venida, frutos. A mí me suena más a una labor en el reino que a dinero. Hace rato hablaba con una persona y le decía, ¿por qué no mejor le digo a Dios, mira Señor, esto que tengo aquí es mi primer fruto, es la lista de todas las almas que yo traje al reino durante este año y esta es mi primicia para ti? Pero sustituimos eso, lo convertimos en un sobre, le meto dinero y ya te pagué. Le digo a Dios, ¿por qué? Porque traigo lo primero. Y luego aparte ni siquiera lo hacemos en el tiempo correcto, lo metemos en enero, cuando los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos está hasta acá. ¿En qué fecha? Abril 19 en ese año. No fue en enero. Entonces, aparte de todo, ni siquiera es la fecha que es, ¿verdad? Pero eso es parte de la corrupción. Por el tema del tiempo, lo voy a dejar hasta acá. Vamos a terminar. Lo que sigue, que lo vamos a ver la próxima semana, está bien fuerte, bien tremendo, porque decíamos que muere el viernes y resucita el domingo. Hay paganismo en el nombre de los días, hay adoración de dioses en los nombres de los días. ¿Cómo así? Me voy a dar una... ¿Qué hora son, por favor? 8:14, ok. Cada nombre está ligado, vinculado. Lo voy a hacer en 5 minutos si les parece, de una vez para cerrar, porque es parte de lo que venía preparado. Ok, los nombres de los días vienen o se originan del latín y estos fueron asignados a nombres de planetas. Por eso la imagen que hay aquí. Este es el Sol y planetas. ¿Ok? Entonces, los nombres de la semana, ¿cuáles son? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Esos están asignados por los nombres de 7 planetas. ¿Cómo así? ¿De dónde es el origen? Y yo lo voy a invitar a que usted vaya e investigue, si usted gusta, lo que vamos aquí. Creo que voy a pasar de este lado por la gente que está viendo en Facebook para que pueda ver la información. El origen de la pronunciación de los días en inglés está vinculado a adoración pagana. Ejemplo, el Monday o lunes, su origen es el día de la luna, Day of the Month. Y aquí tengo gente que está hablando inglés, entonces si me equivoco me corrigen, por favor. Entonces, en el inglés antiguo, este día estaba basado en la traducción del día de la luna. En la mitología germánica, la luna se caracteriza por la diosa Mani, o el dios Mani, que es de donde nace el nombre como tal. ¿Cuál es el origen? Day of the month, Dies Lunae, Monday. O sea, tú vas buscando la raíz original del nombre, va a estar ligada siempre a dioses paganos. ¿Y quién es el dios Mani? El dios pagano nórdico Mani. Esa es una figura. Usted lo puede googlear y buscar en internet y es bien fácil de encontrar. Dios nórdico Mani, o el origen del nombre lunes, está basado en el satélite natural de la Tierra, que es la luna. Ay, pero nada más sabe ser el martes. Equivale a Marte o a Ares. Day o perdón. Desde el origen, día de Marte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice?
Tuesday. Ok. El dios de la guerra, templo de Ares o de Marte, dios de la guerra. Ese es el martes. Entonces, cuando usted dice murió el martes, murió el viernes, resucitó el domingo, usted le está dando, vamos a decir así, resucita en el día de este Dios, muere en el día de este Dios. Vamos, el domingo es el día del Señor. ¿Cuál Señor? Ándale, ya me va a entender. ¿Cuál Señor? Me voy con cuál. El día de Mercurio, planeta Mercurio. Wednesday, miércoles. No le puse ahí, ¿verdad? Me faltó. El miércoles. El miércoles es el día consagrado a Odín. Y Odín es la guía, es el dios que guía las almas después de la muerte. Ojo con esto, paganismo puro, ¿no? Y es Mercurio, es el mismo dios. Y ojo, la semana pasada estuvimos viendo los nombres de cómo Semiramis, Tammuz, Nimrod aparecen. Son los mismos dioses en versiones diferentes, en culturas distintas, ya viéndolos con imágenes de culto, pues, de adoración, ¿sí? Ese es Mercurio. Júpiter, este es el jueves, ¿no? Planeta Júpiter, dado el nombre al planeta Júpiter, día de Thor. El Thor de los Avengers sigue siendo el mismo Thor. El dios del trueno es el mismo Thor. Equivalente a Júpiter de la mitología romana, porque a ambos se les atribuye el control sobre los truenos. Este es Thor, dios nórdico del trueno, paganismo. Entonces, todo esto normalmente no me hace hincapié porque la gente no me dice, no me llevan a enseñar, no me llevan a buscar, ¿verdad? Palabras, me voy con el día fuerte. Cristo murió el viernes, que se celebra el viernes. ¿A quién adoramos el viernes? Entonces, a Freya. El viernes es adoración a la figura fémina, diosa, vamos a decir así, de la fertilidad, la que vimos la semana pasada, Semiramis, ¿verdad? Ahí está, Frigga, diosa del amor, de la belleza y de la mitología nórdica, el equivalente a la diosa romana Venus. La vimos la semana pasada como Venus también. Aquí la puedo ver otra vez aparecer. Afrodita, Frigga, Afrodita, Semiramis, Ishtar, Astaroth, Astarte, Isis, Ister, Acera, Será, la reina de los cielos. Es la misma diosa en diferentes culturas, en diferentes versiones, dándole el nombre al día viernes, como Frigga. Sábado, hay sabadito, el día de Saturno, Saturday. ¿Sí? Está bien tremendo el sábado. Saturno, Cronos son el mismo dios. En donde lo vemos aparecer aquí bien fuertes algunas imágenes como un dios, a Saturno como un dios consumidor de niños. O sea, y si usted lo busca en imágenes, googleelo, Dios Saturno como Dios, va a encontrar un hombre devorando niños, hombre devorando niños, un hombre que es Cronos también, tiene esta que es como la muerte, tiene la parte de Cronos que es el tiempo. Ojo con eso, aquí lo veo también como el dios Cronos, o sea, está bien tremendo. ¿Qué tiene que ver Cronos aquí? Ojo con esto que puede encontrar. Se le conoce como el dios del tiempo, dios de la agricultura, dios de la cosecha. ¿Y a quién nos recuerda eso? ¿Sustituyendo a quién? Al Dios que nos invita al tiempo de la siembra y la cosecha en la parte bíblica. O sea, viene sustituyendo a Dios en las mitologías. La leyenda de Cronos en la mitología romana, Saturno o Cronos, dice que era el dios del tiempo y uno importante dios de la agricultura y de la cosecha. Fue identificado como el dios griego Cronos, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos. O sea, en una cultura se le conocía como Cronos, en otra como ¿cómo dije? Como Saturno, ¿sí? Y al final, no tiene nada de malo, es el nombre de un planetita que no es un dios, el que le pusieron. Y me voy al último, al domingo, Sunday. Este no tiene mucho. Esto que vemos aquí es el sol, la llamarada y todo, o sea, su esplendor, el sol, ¿no? Es el único, fueron dos que mantuvieron su traducción grecorromana, pero el día del sol, conocido como el dios sol, se refiere también a la adoración
del dios Sol, Helios o el Sol Invictus. Y esta imagen, esta es muy usada para referirse a nuestro Señor Yeshua. ¿Sí, verdad? ¿Sí la han visto? Okay. Esta, en muchos lugares, hoy la ves en templos católicos, en algunos templos cristianos y demás, y hacen referencia a Yeshua con esta imagen. Dios Sol. ¿Sabías que el origen de celebrar la Navidad el 25 de diciembre tiene origen romano, ya que ese día se celebra el cumpleaños de Mitra, dios persa, y con eso hicieron qué cosa más fácil fusionar a la gente que estaba bajo Roma, convertirse al cristianismo? O sea, fusionaron culturas y dijeron: el dios Mitra, el nacimiento de Tamuz y el dios persa Mitra nacían en la misma fecha. Y como ya venían adorando Israel y el cristianismo del primer tiempo, dijeron: pues vamos a acomodarlo y que nazcan en la misma fecha. Y por eso es que muchos celebran el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre. Y mentira del diablo, tampoco nació el 25 de diciembre, sino el primer día de la fiesta de Tabernáculos, que es otra de las fiestas divinas de Dios que ha sido quitada o eliminada. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, en resumen, para terminar, si yo me puse la marca de ceniza que vimos al principio en la frente, al inicio de la cuaresma, si guardé la cuaresma, los 40 días, si celebré comiendo pescado, adorando al dios filisteo Dagón, si he celebrado la fecha de la Pascua en una fecha pagana, el viernes y el domingo, si nací en el catolicismo y nunca renuncié a esta práctica, si soy cristiano y pensaba que las primicias es ofrendar dinero, si soy pastor, perdón, vamos pensando callos, pero no, si soy pastor y pedía dinero el día de las primicias, y si no he guardado las fiestas de Yahweh, yo debo renunciar, romper con maldiciones que están en mi vida. Yo le voy a pedir de favor que se ponga de pie. A las personas que me están viendo, si usted practicó alguna de estas cosas y hoy quiere renunciar, vamos a hacerlo de una vez, si le parece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a ir llevando en una parte para que usted pueda renunciar a todo esto, ¿sí? Vamos a apagar permítame tantito. Ok, gracias. Vamos a hacer una oración de renuncia. Si usted participó en una cosa, en la otra, nací en el catolicismo, practiqué, he cometido la falta de no aprender, de no escudriñar, en algún momento yo o mis generaciones me enlacé o los he enlazado, es el momento de renunciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a pedir a cualquier persona que me está viendo a través de Facebook y a los que estamos aquí que cerremos nuestros ojitos, por favor. Y en el nombre de Yeshua vamos a ir cancelando. Usted sabe lo que usted hizo, usted sabe que practicó. ¿Cómo se hace? Yo le tengo que decir: Señor, te pido perdón por haber practicado, y empiece a decir las cosas que usted practicó. Señor, te pido perdón porque me puse la marca de ceniza en la frente, porque guardé la cuaresma, porque adoré al dios Dagón, porque le he dado culto al dios Dagón a través de solo comer pescado en la cuaresma, porque no he celebrado tus fiestas, he celebrado fiestas paganas, porque yo he sido partícipe, Señor, de no guardar tus mandamientos, porque he pedido dinero o he ofrecido dinero en las primicias pensando que eso es lo que tú mandas hacer. Yo te pido perdón con todo mi corazón, como decía el profeta Samuel, quiero volver mi corazón a ti, quiero realmente quitar todos los ídolos, las imágenes de acera en mi corazón, las imágenes de Semiramis, de Tamuz, de los dioses paganos que he adorado. Yo he pensado, Señor, que te sirvo a ti, pero hoy entiendo que sirvo a dioses paganos, he servido y me he enlazado con ese paganismo. En el nombre de Yeshua HaMashiach yo te pido perdón, me arrepiento, corto con la maldición generacional de haber nacido en el catolicismo, corto con la religión falsa, Señor, toda religión falsa en mí, toda doctrina falsa en mí, en mis generaciones, en mi casa.
Hoy se rompe, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y usted siga, por favor, si usted me está viendo en televisión a través de Facebook, yo le pido, por favor, que empiece a renunciar. Soba que arriba soya, baba kenda, raba soba, rabasa, equita, raba soya, rabasa. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, empiezo a liberarme, Padre, del paganismo en mi vida. Corto de raíz, Señor. Renuncio, Padre, a todo paganismo, a adoración a dioses paganos, todo lo que te molesta a ti, lo que te enoja a ti, lo que te está molestando en tu corazón, por lo cual yo no he entrado delante de tu presencia. Hoy decido cortarlo, hoy decido renunciar, hoy entrego el paganismo en mi corazón, hoy desengancho mi vida y a mis generaciones del paganismo. En el nombre de Yeshua, Señor, me suelto, me desengancho, se truenan las cadenas, se rompe, Señor, de mi vida completamente todo lo que me estorbaba. Oh, viva que shatarra basoya, baba kenda, rabasoya, viva quita, rabaso. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te doy la gloria. Me limpio y me purgo de toda contaminación. Me limpio y me